Vamos a estudiar el tema 4, traumatismos del raquis. Vamos a tratar en este tema de la introducción y el diagnóstico. El mecanismo lesional de las fracturas del raquis pueden ser por baja energía o alta energía. El tipo de energía ya lo estudiamos en el tema 1. Era una clasificación de las fracturas. Describimos 3 grupos, pues uno de ellos era el grupo relacionado con la energía. Fracturas de baja energía son por caídas desde la propia altura, o por tropezar, pequeñas fracturas, o fracturas de alta energía, fracturas que ocurren en accidentes de tráfico o fracturas por caída de una altura considerable. Hay que resaltar que las fracturas de baja energía en los ancianos pueden ser fracturas equiparables a la que tienen los jóvenes por alta energía. Un anciano puede caer desde su propia altura y producirse un politraumatismo. Por eso esta clasificación es importante saberla, pero es importante esta pequeña disquisición. Hemos estudiado también que puede haber un sangrado grave, como ven aquí en este diagrama, o puede haber una parálisis grave. El sangrado grave lo trataremos con el concepto de control de daños, por ejemplo la pelvis, cerrar la pelvis, el fémur, inmovilizar el fémur, y en el raquis ocurre lo mismo. Hay que inmovilizar el raquis para hacer un tratamiento que salve la función y que no haya una parálisis grave. El raquis no suele sangrar mucho, una fractura del raquis, pero sí conviene tener en cuenta que cuando nosotros sospechemos una fractura de raquis en un politraumatismo, la tomografía computadorizada hay que hacerla con contraste, no por la fractura de pelvis, lo del contraste, perdón, de raquis, por el contraste, sino por la fractura posible de pelvis o de fémur. Aquí tenemos, recordando la tomografía computadorizada con contraste, recordarán el enfermo que hemos visto en la fractura de pelvis, cómo tenía roto el raquis, y nos vamos a hacer una tomografía computadorizada con contraste para la pelvis y otra sin contraste para el raquis. Hacemos una sola con contraste. Y el ecofas para también descartar otras hemorragias concomitantes si no podemos hacer la tomografía computadorizada con contraste. Hemos estudiado también la clasificación de Young y Burgess, la clasificación de Tile, y hemos visto cómo se colocaba el cinturón pélvico. Y nos acercamos al tema. Hemos también visto cómo se transportan los pacientes desde la empresa de emergencias, inmovilizando el cuello y el tórax con un corsé, collarín, en la columna cervical, y de esta manera nos llegará al hospital. En estos pacientes realizaremos una anamnesis cuidadosa sobre el traumatismo cervical, o torácico o lumbar, y le preguntaremos sobre qué movilidad tiene en las extremidades y la sensibilidad que tiene. Obviamente nosotros seguidamente haremos una exploración, tanto la columna cervical como torácica y lumbar procuraremos no movilizarla hasta que sepamos si tiene una fractura o no, solamente inspección y palpación suave, y haremos una exploración metamérica sobre las extremidades superiores y las extremidades inferiores para saber si existe algún tipo de parálisis. Actualmente siempre se hacen unas radiografías porque los cirujanos ortopédicos traumatólogos nos orientamos muy bien con las radiografías, pero el diagnóstico fino es con la tomografía computadorizada, donde se ven fracturas que no se ven habitualmente en las radiografías, y lo realizamos siempre con una inmovilización, con collarín, como lo hemos visto, o una superficie rígida y traslada al tomógrafo. Siempre se hace, como hemos dicho anteriormente, una tomografía computadorizada. No es necesario hacer una radiografía, pero sí que nos puede ayudar en situarnos de manera general para ver a pequeñas deformidades. Y en el contexto de un politraumatismo hemos dicho que se hace con contraste, no por la fractura del raquis en sí mismo, sino por ver si tiene puntos sangrantes. Hoy día se hace resonancia magnética a todos los pacientes, porque los tejidos blandos, por ejemplo los ligamentos, pueden estar rotos y a veces no haber una fractura, y sin embargo estas lesiones de los ligamentos provocan más inestabilidad que la propia fractura. Desgraciadamente, incluso con la resonancia magnética no siempre se ven las lesiones de los tejidos blandos, pero sí que nos ayuda a ver edema o lesiones ligamentosas si las hubiere, en algunos casos que se ven bien. Eso se debe hacer también ante una desalineación sospechosa de una tomografía computadorizada y, por supuesto, siempre que haya una lesión neurológica. Tenemos aquí un esquema de un corte de la médula espinal que deben estudiarlo detenidamente,
y pasamos a explorar el síndrome clínico, motor, sensitivo y vegetativo. Nosotros haremos una exploración metamérica y haremos las anotaciones aquí en esta hoja, que les aconsejo que paren el vídeo y la exploren un poco. Así verán la afectación según la escala de Asia, una afectación completa, incompleta, B, incompleta C, incompleta D, y la exploración normal, que es la tipo E. Esta exploración debe repetirse en el tiempo hasta comprobar que la parálisis no es progresiva. Aquí tienen los 5 tipos. Asia A, sensitiva, no tiene función motora, no tiene función, no hay micción y defecación. La Asia B, sensitiva, la tiene pero no la motora. En la micción y la defecación se tiene sensibilidad pero no motricidad. Asia C, sensitiva se tiene y motora también, pero esa funcional. La micción y la defecación es casi normal. La Asia D tiene sensitiva y motora positiva, pero solamente el 75% de los músculos, y la Asia E, la función sensitiva y motora son normales. Aquí otra serie de pequeñas puntuaciones que pueden completar esta exploración: si el estado neurológico es intacto, elección radicular, medular completa, incompleta o síndrome de la cola de caballo.